sanitario en los cultivos. Pues sabemos que ahorita el cacao está tomando mucho auge, está formando asociaciones. Acá en Nariño hay de Azocacao, en la parte de la cordillera. Entonces, y en todo Colombia está fuerte el tema de cacao. Entonces, pendiente a establecerlo bajo sistemas agroforestales. ¿Sí? No solamente en monocultivos, sino sistemas agroforestales. En este caso, siempre se implementa con otros cultivos o con cultivos forestales en sí, para posteriormente obtener madera de esos cultivos. Siguiente, por favor. Entonces, como lo decía Andrés ayer, se viene a raíz del cambio climático una escasez de alimentos y miramos que las enfermedades en todos los cultivos ya están teniendo resistencia a la aplicación de los fungicidas. Entonces ya los fungicidas de carácter químico no están siendo efectivos, están agricultores perdiendo sus cosechas. Estamos mirando ahí cambios climáticos que no solamente afectan a los cultivos, sino parte de deterioro del suelo. Y no solamente suelo, cultivos, sino la parte de fauna. Siguiente, por favor. Entonces, recordemos, como lo habíamos mencionado, que una enfermedad es cualquier alteración ocasionada por cualquiera de los patógenos, sea hongos, bacterias, virus, o un factor del medio ambiente que afecte los procesos fisiológicos de la planta. En este caso, los factores medioambientales, cambios de temperatura, humedad, que causan estrés en las plantas y contribuyen a que estos hongos, bacterias o virus, el ataque sea más pronunciado en cualquier cultivo. Siguiente, por favor. Entonces, en 1979, Taddock y Shane determinaron el tetraedro de la enfermedad. Entonces, aquí confluyen aspectos del productor, del medio ambiente, del patógeno y del hospedero. En acción del productor, aspectos socioeconómicos y de manejo del cultivo. Aspectos socioeconómicos, ¿por qué? Que muchas veces agricultores pequeños no cuentan con medios suficientes para poder hacer las aplicaciones necesarias en el manejo de plagas y enfermedades. Y en cuanto al manejo, ¿sí? Si no se le hace un manejo agronómico al cultivo, muy difícil que obtengamos buenos rendimientos. En cuanto al patógeno, miramos que está presentando resistencia, su morfología, es decir, las que es cómo se reproduce, la fisiología del patógeno y la arquitectura. Entonces, estos aspectos hacen que el superozono está siendo efectivo en el manejo de las enfermedades. En cuanto al clima, el ambiente, pueden los elementos del paisaje, es decir, la topografía, listo, es muy importante, y tener en cuenta que si esa enfermedad tiene enemigos naturales. Y en cuanto al hospedero, se pueden presentar, en cuanto al ataque del patógeno, la virulencia, la agresividad
y la biología. Siguiente, por favor. Entonces, estamos mirando que las enfermedades en el cultivo de cacao se pueden presentar en estado de semillero, eh, en cultivo ya adulto o desde el inicio. Diferentes daños, si no lo hacemos un manejo de las enfermedades, podemos obtener pérdidas totales en cuanto a la mazorca. Entonces es muy importante hacer manejo preventivo y como lo mencionaba el ingeniero Roy, los manejos preventivos en cualquier cultivo son muy importantes porque vamos a disminuir costos y vamos a obtener cultivos sanos y buena producción. Siguiente, por favor. Eh, Iniciamos con una de las enfermedades más representativas y que causa mayores pérdidas en el cultivo del cacao, como monilía. ¿Sí? Se presenta siempre en el fruto, o sea, la mazorca. Estamos mirando estados iniciales, sí que se presentan como manchas aisladas. Posteriormente se va amarillando el fruto, esa mancha va creciendo, mmm, va cambiando de color y cuando el fruto o mazorca es atacada en su totalidad, se llega a secar y hay pérdida total del fruto. Hay que tener en cuenta que cuando se presente esto, vamos a ver en las prácticas culturales, toca recoger estos frutos, sacarlos del lote y enterrarlos. Siguiente, por favor. Los síntomas que se presentan en Monilia pueden ser internos y externos. ¿Listo? Entonces, afectaciones de Monilia en diferentes grados. En la figura de la izquierda y en la parte superior derecha miramos también mazorcas atacadas por Monilia y si no hacemos el manejo adecuado, ya afecta la parte interna, que es lo que nos interesa a nosotros, que es el grano. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el ciclo de vida de la monilia? ¿Listo? Entonces, siempre ataca frutos jóvenes. Inicialmente no miramos los síntomas, sino 30 días después aparecen los primeros síntomas como unas manchas de color amarillento. Visiblemente, entre 20 y 50 días después aparecen las manchas de color café. ¿Listo? Eh, Después que inicia esas manchas, ya 8 a 12 días, dependiendo de las condiciones medioambientales, ya se comienza a evidenciar manchas más pronunciadas, ¿listo? Y posteriormente la caída de la mazorca o muerte total. Entonces, nosotros debemos hacer las primeras aplicaciones de superozono para el manejo de enfermedades dentro de los primeros 30 días cuando aparecen las primeras lesiones. Podemos ahí eh, parar la afectación por monilia y evitar que pase a otros frutos. Siguiente, por favor. Otra enfermedad es en unas partes le llaman pata negra, ¿sí? Dependiendo del cultivo, es afectada por fitóptora de diferentes especies. Entonces, esta fitóptora es muy agresiva. En cuanto miremos los primeros síntomas,
es imprescindible entrar en el manejo con superozono. Entonces, externa del fruto y posteriormente, como principalmente el cacao se cultiva en zonas húmedas, entonces si no hacemos el manejo adecuado, perdemos totalmente el fruto. Siguiente, por favor. Entonces miremos que frutos atacados totalmente por el micelio y por las esporas, y internamente la semilla totalmente afectada, es decir, en este caso, pudrición total de la mazorca. Siguiente, por favor. El ciclo de vida, inicialmente también frutos con pequeñas manchas, se desarrolla una mancha café. Tengamos en cuenta que las manchas por hongos siempre tienen un halo aceitoso. Entonces, eso podemos diferenciar de otro tipo de manchas. Siempre miramos la mancha y alrededor vamos a mirar como si estuviera cubierta de aceite. No se demora mucho en cubrir totalmente el fruto, ¿sí? Si no hacemos el manejo adecuado, en menos de 3, 4 días ya está afectado y posteriormente afecta toda la mazorca. Entonces es una enfermedad muy agresiva. Se ha mirado que el superozono es muy eficaz en el manejo tanto de Monilia como de Phytophthora. Siguiente, por favor. Otra enfermedad que tenemos es la escoba de bruja, que se presenta en toda la planta. Igual, ¿sí? Son afectaciones que se dan en mazorca y que si no hacemos el manejo adecuado en diferentes estados, puede llegar a afectar toda la planta. Son enfermedades que, como lo dije, por estar en condiciones de alta humedad y cambios de temperatura, son muy agresivas las enfermedades. Entonces, es muy conveniente hacer manejos preventivos. No esperemos a que se presenten los primeros síntomas, sino eh, estar nutriendo bien la planta. Y si hacemos manejo preventivo, estamos estimulando también la producción de fitohormonas para que sea resistente al ataque de plagas y enfermedades. Estábamos mirando que superozono estimula auxinas, tiberelinas y citoquininas, que son las fitohormonas que regulan el crecimiento en las plantas. Siguiente, por favor. El mal del machete, ocasionado por Cerastistis. Listo. Este principalmente ataca al tallo. Entonces, Ceratocystis hace un taponamiento de los haces vasculares, por donde circulan agua y las sales minerales. Entonces miramos que la afectación principal es en tallo, y si no hacemos el manejo adecuado, tapona los haces vasculares y posteriormente es muerte total del árbol de cacao. Siguiente, por favor. Roselinia. Roselinia también, enfermedad que principalmente ataca raíces. Estamos mirando diferentes estados de ataque de Roselinia. Entonces aquí es muy conveniente cuando nosotros nos pregunten dónde hacer aplicaciones, las aplicaciones las vamos a hacer dirigidas al suelo. ¿Por qué? Porque
Principalmente aquí en la raíz de toda planta, primero hay ataque de plaga y cuando hay ataque de plaga, por ahí es el medio donde entran los hongos. Entonces, muy importante, si podemos hacer recomendaciones de utilización de superozono con superozono insectos, sería muy adecuado en el caso de aplicaciones al suelo. Regularmente cuando uno hace aplicaciones al suelo, en cuestión de productos químicos, recomienda duplicar la dosis. Entonces aquí si nosotros incrementamos un poco la dosificación de superozono y superozono insectos, vamos a hacer un manejo y control adecuado tanto de plagas de suelo como enfermedades, en este caso, como Roselinia en cacao. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Eh, como mencionábamos en diferentes cultivos, antragnosis es una enfermedad también que ataca a muchas especies, en este caso del género Coletotrichum. Antragnosis ataca tanto follaje como tallo y fruto. Entonces las primeras lesiones son manchas concéntricas en las hojas que si dejamos que avancen, ¿sí?, destruye gran parte del área foliar, interrumpiendo fotosíntesis, y posteriormente pasa a las mazorcas. Estados iniciales, manchas amarillas o cafés, se va deteriorando poco a poco, ¿sí? Esas manchas, mmm, una, en varios cultivos le bajan la calidad y acá en el cacao afecta mucho la mazorca. Y si no hacemos el manejo adecuado también, el grano se afecta demasiado. Entonces, son enfermedades muy agresivas. Repito, el medio donde se desarrolla el cacao es húmedo, temperaturas altas, entonces ambiente muy propicio para la diseminación de enfermedades. Siguiente, por favor. Este es otro tipo de enfermedad. En unas partes le llaman las bubas, las agallas o verrugas. ¿Sí? Literatura reporta que mmm, es producida por Fusarium, pero aquí eh, es por Albonectria. Listo, entonces miramos que esas bubas atacan principalmente donde emiten los botones florales de cacao. Muy importante tener en cuenta que muchas veces nosotros confundimos estos como con planta, ¿no? Entonces nosotros, si el agricultor no reconoce esta enfermedad, muchas veces puede pasar desapercibida y posteriormente afectar la producción de mazorca. Siguiente, por favor. Otra, el mal de la hilacha, ¿sí? Siempre estas enfermedades atacan cerca a los botones florales. Entonces, no es muy particular acá en Colombia, sino en otros países, pero la mencionamos porque son enfermedades de interés económico. Siguiente, por favor. Eh, para el manejo integrado de las enfermedades, ¿sí?, debemos visibilizar un conjunto de diferentes estrategias para controles
y siempre tendientes a conservar el medio ambiente. Siguiente, por favor. Entonces, lo hemos mencionado, siempre el control cultural. En el control cultural mencionamos podas, manejo de arbences, mmm, el control mecánico, ¿sí? El control mecánico también es muy importante, retirar mazorcas afectadas y enterrarlas. El control físico, control biológico, hay muchos enemigos naturales de las enfermedades, Beauveria, ¿sí? Metarricium. El control etológico, mirar la biología de la enfermedad para hacer aplicaciones efectivas. Control genético, utilizar clones de cacao que sean tolerantes o resistentes al ataque de enfermedades. El control legal, ¿sí? El control legal siempre de un lugar a otro. Y por último, el control químico, a lo que no queremos llegar, ¿no es cierto? Para ser amigables con el medio ambiente. Entonces, si nosotros integramos todo este tipo de manejos, cuando sea el momento de cosecha, vamos a tener mazorcas sanas y productivas. Siguiente, por favor. Miramos el control cultural, ¿sí? Eh, manejo del sombrío, encalado cerca al plato del árbol y siempre recoger frutos afectados, ramas de los árboles, retirarlos y enterrarlos en otras partes con el manejo que se hace cuando se entierra estos residuos, ¿no? Que están afectados. Entonces, cuando nosotros enterramos en otras partes, siempre hacemos aplicaciones de cal para evitar que se vuelva foco de infección para otros nuevos cultivos. Siguiente, por favor. Seguimos con el control cultural, podas, ¿sí? Eh, aquí hacemos podas de mantenimiento, podas de aclareo y hacer podas de fructificación de los frutos afectados. Muy importante que cuando pasemos de un árbol a otro, desinfectar las herramientas, en este caso las tijeras. Siguiente, por favor. Y el control genético. Listo. Eh, hay clones de baja, de media y de alta resistencia al ataque de enfermedades, ¿sí? De diferentes, aquí se mencionan unos que se manejan en diferentes países y otros que también se manejan acá en Colombia. Por ejemplo, de resistencia media, acá en Colombia se maneja el IMC 67, el ICS 6 y el CSN 51, que es un clon que se maneja casi en todas las zonas de Colombia. ¿Listo? Y de alta resistencia, el ICS1 y los TCH, el TCH 565, los que más se manejan acá en Colombia, y el resto de clones se manejan en otros países. Siguiente, por favor. Control mecánico, listo. Entonces, retiramos partes afectadas de nuestro cultivo y
hacer esto enterrando fuera del lote. Entonces, ese entierro siempre se hace profundo, ¿sí? Y manejando capas de suelo y de cal. ¿Por qué? Porque esos residuos se vuelven focos de infección y diseminación para plagas y enfermedades. Es muy importante aquí que podemos utilizar eh, superozono para cuando hagamos cortes grandes de podas como cicatrizante. Entonces, otro uso de superazono como cicatrizante. Siguiente, por favor. El control biológico, sí, podemos utilizar micorrizas, Beauveria, tricoderma y los microorganismos eficientes o microorganismos de montaña. Siguiente, por favor. Control etológico y físico. Entonces, manejar la biología del cultivo, no transportar el material afectado de un lugar a otro y en lo posible todo material afectado, hacerle el manejo. El manejo de sombrío también es muy importante. Siguiente, por favor. ¿Sí? Y cuando hagamos podas, hacer cicatrización de las partes afectadas. Como les dije, buena alternativa de superozono para curar las heridas producidas cuando hacemos podas. Siguiente, por favor. Y por último, el control químico. Puede hacer control químico a base del producto de cobre, que es preventivo, el azufre, y como control curativo, productos a base de metalaxil. No recomendamos mucho la cuestión de productos químicos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que estas moléculas causan resistencia ante las enfermedades, lo que no hace superozono, ¿listo? Superozono, por ser una molécula de oxígeno, no causa resistencia. Siguiente, por favor. Entonces, recordemos que en el cacao debemos hacer podas, ¿sí? Podas de mantenimiento, podas de aclareo, podas sanitarias, manejar muy bien la nutrición. Ahora que Super Ozono saca nuevos productos para el manejo de nutrición, ¿sí? Podemos recomendar Super Ozono a base de algas, manejar muy bien los drenajes para evitar que se proliferen enfermedades en el suelo, manejo de arbences, cosecha oportuna, no dejar mazorcas afectadas en los árboles, retiro total de mazorcas del lote, ¿sí? Eliminar totalmente los frutos enfermos y aplicar, en este caso, superozono preventivamente. Siguiente, por favor. En este caso, eh, el manejo de ceratocisis, que es el mal del machete, que es una de las enfermedades que afecta totalmente el árbol. Entonces, cuando hagamos las podas, desinfectar muy bien la herramienta. Aquí también podemos hacer una disolución de agua con superozono en bajas cantidades para desinfectar herramienta. Entonces, otro uso que se da a superozono como desinfectante de herramientas. Aplicar sellantes en los cortes
¿Listo? Entonces, nuevamente recalcamos superozono sirve de desinfección de herramienta y como sellante de heridas. Y evitar utilizar plantas susceptibles, ¿listo? Y cuando ya se presente afectación total del árbol, eliminar estos árboles y hacer el manejo en sitio. Entonces, en el sitio se hace desinfección, primeramente con fungicidas, con cal y se ha mirado que superozono es eficaz en el manejo de enfermedades en suelo. Siguiente, por favor. Roselinia, igualmente, eh, siempre base la nutrición, aislar los árboles enfermos en un radio de 30 centímetros, ¿sí? Y eliminar totalmente los árboles enfermos para evitar que se disemine la enfermedad con desinfección de suelo. Entonces, eh, siempre en manejo de frutales, siempre se aíslan los árboles y se hace el tratamiento de suelo. Siguiente, por favor. Eso es en cuanto al manejo de enfermedades en cacao. ¿Listo? Mañana continuamos con eh, la siguiente, por favor. Entonces, para el manejo con superozono, lo podemos hacer en manejo preventivos con la dosis recomendada, que es 90 ml por 20 litros de agua, y preventivamente cada 15 días. Cuando los agricultores preguntan que ya tienen afectación de enfermedades, entonces podemos reducir la frecuencia, los mismos 90 ml por 20 litros de agua, y únicamente reducimos las primeras aplicaciones entre 4 a 5 días, y cuando ya hagamos el manejo o control de la enfermedad, sí, podemos hacer aplicaciones más espaciadas. ¿Listo? Eso era todo. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, don Fernando, por la presentación. Don Fernando, tengo una pregunta, Sí, pero es con respecto a los demás productos que están usando los agricultores. En esa tabla comparativa que estábamos haciendo, ¿cómo ofrecerle superozono frente a los productos que ya vienen usando en cuanto a rentabilidad? pues cuando nosotros utilizamos el otro tipo de manejo, que es el manejo químico, siempre hemos dicho que estos productos químicos se los debe aplicar cuando está presente la enfermedad, siempre en espacios de 4 o 5 días. Entonces, miramos que siempre el número de aplicaciones con productos químicos es mayor al de superozono, ¿no es cierto? Superozono, además de manejar enfermedades, nos ayuda a controlar plagas y estimular el cultivo. Entonces, en cuanto a rentabilidad, nos ahorramos aplicaciones. Eh, Vimos la aplicación de productos foliares, entonces haciendo un comparativo en cantidad de productos, superozono siempre va a ser más rentable, menos aplicaciones y mayores beneficios. Bueno, señor, muchas gracias.
Mañana vamos a hacer la presentación en cuanto a plagas, entonces ahí podemos también mirar que son de interés económico y la aplicación de superozono insectos. Bueno, Fernando, yo digo que no hay más preguntas. Tenía algunas, pero las resolviste pues en la presentación y le agradezco mucho porque realmente nos llegan muchos agricultores con este tipo de cultivo y habían preguntas que no tenía. Con respecto a la eliminación de fruto, que me llegan, digamos, muy afectados, no sabía que había que enterrarlo. Pues yo me imagino que ellos saben, pero hay algunos que vendrían con esa información que no tenían clara de la entierra del fruto contaminado. Entonces le agradezco mucho. Listo, con mucho gusto, Elizabeth. Bueno, sí. Bueno, yo veo que eso ya es todo por ahí. Nos veo muy calladitos a todos. Hola, hola. Hay otra cosa, sí. Yo he manejado agricultores de cacao y ellos casi nunca, cuando pasan de un árbol a otro, desinfectan las herramientas. ¿Listo? En este caso, desinfectar el serrucho y las tijeras podadoras, tanto con las tijeras de altura como las tijeras de mano. Es muy importante para evitar la diseminación de las enfermedades, la desinfección de la herramienta de poda cuando pasamos de un árbol a otro. ¿Listo? También en su vestuario, ¿cierto? Los zapatos y eso también deben desinfectarlo porque los llevan de un lugar a otro. Correcto. Sí, cuando hay agricultores que pasan de un lote a otro, entonces las esporas van en la ropa de trabajo y la mayor cantidad que nosotros transportamos es en los zapatos o en las botas. Entonces, cuando entren de un lugar afectado a otro lote, en lo posible, limpiar las botas y volver a hacer el ingreso a otro lote, porque nosotros no nos damos cuenta que estamos siendo vectores de las enfermedades. Claro que sí, mira, en el cultivo de papaya hay una virosis que se riega por el viento, ¿no? Si un cultivo del vecino está contaminado, el viento trae esas esporas y lo contamina. En el caso del cacao, ¿pasa igual o no? Sí, eh, bueno, hagamos una aclaración, listo, por la virosis o las virosis siempre se transmiten por insectos, es decir, un vector chupa la savia de una planta enferma y en el aparato bucal lleva el, el virus y cuando entra a chupar una planta sana, deposita partículas del virus en esas plantas sanas y ahí se vuelve a reproducir el virus. Y en el caso de las enfermedades, las esporas se diseminan por el agua, por el viento y mecánicamente. Igual los insectos también son vectores de enfermedades porque en sus patas, en sus alas, llevan esporas de la enfermedad. Entonces, cuando vuelan y se postran en diferentes árboles que no están afectados, caen las esporas y ahí se reproduce.
cuando encuentran el medio adecuado. En ese caso, por eso es importante la prevención, ¿no? Las aplicaciones preventivas. Correcto, por eso es muy importante hacer aplicaciones preventivas, porque muchas veces el agricultor dice, no miro síntomas, no voy a aplicar. Entonces, los primeros síntomas no son visibles, entonces es ahí donde hacemos aplicaciones espaciadas. Así es. Muchas gracias, don Fernando. Joana tiene una pregunta. Sí, doctor Fernando, una pregunta. Es decir, que cada vez que un cultivo presente virus, es muy probable que siempre presente plagas. Entonces es recomendable que realice aplicaciones de superinsecto y superozono, ¿correcto? Así entiendo. En el caso de superozono insectos, nosotros mañana vamos a mirar en la cuestión de plagas, que siempre en plagas hacemos monitoreos, ¿no es cierto? Siempre entramos al lote, tomamos cierta cantidad de árboles y hacemos el monitoreo de las plagas para poder establecer si hacemos aplicaciones, en este caso de superozono insecto. Entonces, antes de aplicar superozono insecto, debemos hacer el monitoreo a ver si hay plagas o no. Y efectivamente, son las plagas las que diseminan los virus. Entonces, preventivamente podemos hacer aplicaciones únicamente de superozono, pero como hemos mirado, superozono también hace un manejo de plagas. Muchas gracias, ingeniero. Con mucho gusto. Cris, ¿tú ibas a decir algo? No, ya me respondieron la pregunta también. Gracias. Bien, bueno, don Fernando, muchas gracias por esta presentación. Entonces nos vemos mañana, con la ayuda de Dios, con la otra de plagas y manejo de superozono, superinsectos. Listo, muchas gracias a ustedes. Estén muy bien. Bueno, que tengan un feliz día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.